Buenos días a todos. De nuevo, algunos de vosotros ya veo que ya habéis asistido a presentaciones anteriores. Gracias de nuevo por vuestro tiempo, por la asistencia. Como sabéis, hoy os vamos a presentar un destino como Kenia. Entonces, para muchos de vosotros puede que sea un destino ya muy conocido, ¿no? Sabemos que los safaris, cuando hablamos de un destino de safaris, hablamos de Kenia. No hablamos de solo Kenia, hablamos de Kenia, Tanzania, Sudáfrica, muchas veces, con esos destinos principales de safaris en el mundo. Pero sobre todo, uno de los más importantes es Kenia, lógicamente, ¿no? Entonces, como digo, muchos de vosotros ya conoceréis el destino. Entonces, hoy quiero trasladaros un poco esa información general, como siempre hacemos, del país, para que veáis qué es lo que habitualmente se visita, cómo segmentar los pasajeros que vais a poder enviar a unas zonas u otras, tener esas ideas rápidas de cómo podéis asesorar cuál es la mejor zona para el tipo de pasajero que se tenga que preparar la cotización. Y también vais a ver las otras opciones que tenemos en cuanto a playas o actividades que podemos siempre combinar. Entonces, como generalmente hago, os inicio la presentación con un vídeo para que podáis tener una ligera idea de qué es lo que el pasajero se va a encontrar en el país. Y sobre todo, creo que es importante recalcar un detalle pequeño. No es solo un destino de novios, es un destino también de familia. José, ¿me confirmas el audio, por favor? Ok, gracias. Sobre todo quiero que veáis estos detalles de las playas, para que luego cuando al final hablemos de las playas de Kenia, entendáis que no solo tenemos que combinar Kenia con Zanzíbar, como tradicionalmente se ha hecho, sino que podemos también contar con las playas que hay en Kenia. Luego veremos algunas de ellas, Diani, Malindi, donde el ofrecer esa alternativa de playas en Kenia al pasajero va a ser más fácil, más económico y muchísimo más cómodo para su itinerario. Bueno, es un vídeo muy cortito de la Oficina de Turismo de Kenia, Magical Kenia. La verdad es que está muy acertado el nombre de la Oficina de Turismo. Kenia es mágica, os lo aseguro. Si no habéis tenido la oportunidad de estar, os recomiendo que vayáis a África cuando podáis. Y como veíais en el vídeo, os decía antes de iniciarlo que el detalle de familias es muy importante, porque si de todos nuestros destinos tuvierais que decirme en cuál destino enviaríais a un grupo o a una familia grande de 6, 8, 10 personas, salvo que fueran familias con niños ya más mayores, que ya tuvieran 13, 14, 15, 16 años, que ya pueden valorar mucho mejor la cultura, la historia, la tradición, el exotismo de los países asiáticos, yo diría que Kenia, por el motivo del safari, para niños por debajo de 12 años, va a ser uno de los destinos más correctos o más apropiados para este tipo de público. Es verdad que hablamos de un destino complicado por las distancias que tenemos de un sitio a otro, pero cuando tengamos a ese pasajero en familia que con niños va a poder disfrutar de los animales, esos mismos animales que está jugando desde pequeño, que está viendo en la televisión, te aseguro que Kenia es perfecto para eso. Y obviamente ya no hablamos del resto, ¿no? Grupos de familias, novios, parejas, es un destino realmente muy, muy bueno. Pero bueno, en cuanto a Kenia ya como país, me gusta detallar dos cosas que generalmente siempre amplío cuando hablamos de los países, la tradición y el futuro del país. En este caso, no vamos a hablar de un país donde vamos a hacer visitas culturales, donde vamos a visitar zonas con un alto valor arquitectónico o con una gran historia detrás, historia de colonizadores, historia de antiguos reinos o de antiguas civilizaciones. No, aquí vamos a hablar de la tradición en base a las etnias, en base a la historia de las etnias, al cómo han ido transmitiendo esa información y esos contenidos familia tras familia, generación tras generación, como esas grandes etnias, ¿no?, que conocemos de los Masai Mara.
Pero sobre todo quiero decir que Kenia es un país con muchísimo futuro. A día de hoy es una realidad, no hablamos de una utopía, no, no, es un país con mucho futuro y es el país más fuerte de la zona del este de África. Es un país que realmente sorprende al pasajero cuando llega por la evolución, el desarrollo, el trabajo y el dinamismo que tiene el keniata. Tenemos que ya, por favor, olvidarnos ese detalle que a veces pensamos en que África es una zona tercermundista, donde la gente no trabaja, donde la gente está con ciertos problemas de educación. Esto no es para nada lo que tenemos en Kenia. Os aseguro que a mí me han demostrado durante mucho tiempo los keniatas que son gente muy trabajadora. Entonces esto nos aporta que ese conocimiento, esa tradición que os digo de las etnias, nos vaya a dar un gran detalle de información detrás que vamos a poder ampliar a ese, obviamente, destino de safari que todos conocemos. Entonces, si tuviéramos que definir Kenia en tres conceptos, serían la fauna, los paisajes naturales y la libertad. Estos son esos tres conceptos más importantes que un pasajero debe tener en cuenta cuando vaya a viajar a Kenia. Obviamente, la fauna es el motivo principal para viajar al país, pero ver a la fauna en libertad, en esa inmensidad de paisajes naturales, el poder ver zonas de naturaleza como las cataratas Thompson, ya veis, aquí ya vais a ir viendo en las imágenes que tenemos que salir de ese concepto de esa África árida, esa África seca, donde no hay nada. Os aseguro que Kenia es un país con muchísima vegetación, es un país exuberante. Entonces, el pasajero se va a sorprender de encontrarse ubicaciones como estas que tenemos aquí, estas cataratas Thompson, en la zona del Monte Aberdares. Esta gran migración que tenemos todos los años procedente de Serengeti, de la zona de Tanzania, que cruza el río Mara. Luego hablaremos más ampliamente de este detalle, pero que también es uno de esos grandes motivos para viajar a Kenia, sobre todo en esas épocas de la migración, obviamente, para que el pasajero pueda disfrutar mucho más aún de los animales, del gran volumen de animales que vamos a ver en las planicies. Pero sobre todo la fotografía, el poder tener estos safaris al amanecer. Sabéis que de manera general me gusta poner fotografías mías, que no sean fotografías de estudio fotográfico, de un fotógrafo profesional, para que veáis cómo es de manera real. Esto es una fotografía del año pasado, esto es un safari al amanecer. Esto es algo rutinario. El pasajero tiene que entender que viaja a Kenia para desconectar, para conocer la fauna, para conocer estos paisajes y para realmente no estar en el hotel. Van a salir muy pronto, siempre, del hotel para poder tener estos amaneceres, pero no solo los amaneceres, sino las puestas de sol también, poder ver a los animales en su mejor momento, en el momento en el que más activos están, porque obviamente cuando pasa el día muchos de ellos están más tranquilos por las altas temperaturas, etcétera, o sobre todo esos grandes animales carnívoros, esos felinos, que están a primeras horas de la mañana o del atardecer, es cuando están más activos, donde las horas en las que se alimentan. Pero sobre todo esa fotografía que os digo es clave, ¿no? El poder tener estas grandes imágenes nos van a permitir que ese pasajero que viaja a Kenia para ver estos Big Five, que todos conocemos los Big Five que tenemos en Kenia, es de nuevo uno de los motivos para viajar al país. Aquí os pongo los nombres en Swahili. Además, el Swahili, luego os hablaré de él, pero los guías intentan mucho que el pasajero aprenda ciertas cosas en Swahili, porque es siempre mucho más divertido. Entonces, ese tembo, ¿no? El elefante, o el chui o Simba, que tenemos este búfalo, el rinoceronte, el león, el elefante, son estos 5 animales que nos van a motivar muchas veces las zonas en las que el pasajero os va a preguntar por incluir en su itinerario. Esto es, sobre todo, ese detalle que hace que entendamos cómo debemos programar los tours para un pasajero. Entonces, antes de entrar ya a nivel país, antes de introducirnos más en el país, como siempre, os doy varios detalles en cuanto a la inmigración, las llegadas, los aeropuertos. En este caso, Kenia, tenemos a unos vecinos como Somalia, Etiopía, Sudán, Uganda y Tanzania, donde obviamente el más importante es Tanzania, es el que nos va a motivar que podamos hacer combinaciones de tours entre Kenia y Tanzania, es algo muy común. Os pongo también en situación a día de hoy por el virus. De Kenia a Tanzania solo podemos ir por vía aérea. Tradicionalmente, muchos pasajeros que se encontraban en la zona de Masai Mara o en Nairobi, como luego os lo enseñaré, veréis las opciones de ruta para combinarlos por carretera,
combinábamos los dos países por carretera, siendo en muchas ocasiones el propio vehículo, el mismo vehículo y el mismo guía el que realizaba la zona de Tanzania. Entonces, a día de hoy, por la situación del virus, solo tenemos permitido hacer las llegadas a Tanzania vía aérea, o solo tendremos permitido, en cuanto podamos salir a partir del día 1 de agosto, las llegadas por vía aérea. Entonces, en Kenia tenemos 3 aeropuertos, pero nos centramos solo en 2 aeropuertos. Tendríamos el aeropuerto de Nairobi y el aeropuerto de Mombasa. El aeropuerto de Mombasa va a ser sobre todo para esos pasajeros que quieren hacer la zona de playa. Como podéis ver, en Kenia tenemos una pequeña franja de playa que nos va a permitir, os aseguro, muchas opciones, luego las veremos. Entonces, ese pasajero puede combinar Kenia como safari, añadiendo la parte de playa o la parte más cultural e historia de Mombasa, donde sí que tenemos una serie de edificios y una cultura portuguesa más antigua. Entonces, ese pasajero podría combinar Nairobi con Mombasa con avión o posteriormente salir directamente de Mombasa con su vuelo internacional si tiene la combinación apropiada. Y luego tenemos un segundo aeropuerto en Nairobi, que os lo menciono simplemente para que seáis conscientes, que es el aeropuerto que se utiliza para hacer las conexiones en el país entre los aeródromos, no hablamos de aeropuertos, aeródromos que vamos a tener repartidos en muchas de las zonas. Esto va a estar dirigido sobre todo a un pasajero de un alto nivel adquisitivo, donde lo que habitualmente va a hacer son vuelos de avioneta, aeroplanos muy pequeñitos, de alto nivel. Entonces, ese pasajero que no quiere hacer los traslados por carretera y que se va a desplazar de una zona a otra en avioneta. Pero tener en cuenta que hablamos de aeropuertos muy pequeños. Estas aerolíneas nacionales que os pongo aquí son las aerolíneas nacionales que tenemos en Kenia, sobre todo Kenya Airways sería una de las más importantes, obviamente, porque además es una gran aerolínea internacional. Entonces, el resto se trata de avionetas muy pequeñas que van a hacer aterrizajes en aeródromos de tierra. Es decir, las pistas que nos vamos a encontrar, como por ejemplo en Masai Mara, la pista de aterrizaje que tenemos en Masai Mara, en el Parque Nacional de Masai Mara, es una pequeña pista de aterrizaje de tierra. Entonces os podéis imaginar que no son grandes aeroplanos. Y esto sobre todo va a tener la importancia en cuanto al peso del equipaje que el pasajero va a poder utilizar cuando viaje en este tipo de aerolíneas. Y luego, en cuanto a aerolíneas nacionales, es verdad que no tenemos una gran opción de aerolíneas como sí que tenemos en países asiáticos, con muchísimo más turismo de todo el mundo. En este caso tenemos opciones como siempre, la típica Emirates, Emirates o Qatar, que siempre nos van a llegar a prácticamente todos los destinos. Tenemos un Kenya Airways de la misma alianza que Air France, donde tenemos también a un KLM, un British Airways, para que hagáis esas llegadas a Kenia vía puntos europeos, ¿no? Que habitualmente pues, KLM, Lufthansa, etcétera, van a ser los que nos van a ofrecer esas opciones de vuelo. Pero no solo esto, como veis, incluso tenemos la opción de South African Airlines, que también nos va a poder traer para esos pasajeros que combinen Kenia con Sudáfrica, por ejemplo. Y luego, 2 detalles importantes, sobre todo, más que el tema de las aerolíneas, son la visa. Aquí tenéis esta página oficial, que es donde se obtiene el visado a la llegada para Kenia. Se puede hacer la visa electrónica, de manera que el pasajero ya no tenga que hacer el proceso a la llegada. Es la recomendación. Puede hacer la visa a la llegada, pero la recomendación es que haga la visa electrónica, va a ser mucho más rápido. Luego a la llegada tiene que rellenar muchos documentos, hay unos formularios muy grandes, son 5 o 6 páginas de documentos. Entonces, si lo hace desde casa tranquilamente, la agencia de viajes o el pasajero va a ser mucho más cómodo, ¿no? Y luego, el otro detalle es esta imagen que os pongo aquí a la derecha, abajo. Esto es una imagen de la entrada al aeropuerto. Sobre todo es importante, aunque los guías le explican muy bien a los pasajeros siempre esta información para que no se asusten y que estén informados, pero tenemos como una especie de control de seguridad donde los vehículos van a pasar por estas líneas blancas que tenéis aquí grandes y todos los pasajeros van a tener que bajar al lado de estos edificios, en esta zona cercana a la acera, van a tener que caminar, acceder a través del arco de seguridad que tienen en estos 2 edificios. Son 2 edificios muy pequeñitos, no hay nada, simplemente es el típico arco de seguridad donde dejan su mochilita. Y van a tener que salir aquí a esta zona donde veis que se reúnen los vehículos, donde recogen a los pasajeros una vez han acabado su inspección del vehículo. Esto quiere decir que el pasajero tiene que dejar su equipaje en el vehículo, solo tendría, pues como mucho, si quiere llevarse su bolso o su mochila de mano, ¿no? Es decir, tampoco hace falta que saque nada más, ¿no? Y una vez el control de seguridad se pasa, el vehículo se acerca y lo recoge. Entonces, no hay marquesina, no hay nada, el pasajero va a estar al sol, o si está lloviendo va a estar
ahí mojándose, entonces es importante recordar ese paraguas o ese chubasquero para evitar el pasajero que luego se moje. Como digo, los guías les van a explicar esta información, les van a decir cómo va a ser, pero siempre debe ir ya informado el pasajero de que según el tráfico que haya, según la cantidad de vehículos que estén accediendo en ese momento al aeropuerto, el aeropuerto está 1 kilómetro más adelante, van a tener que pasar por aquí y es así para todos. No hay un sitio donde se puedan cobijar. Entonces, como siempre, principales datos. Hablamos de Kenia, hablamos de un país en África. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? La religión, sobre todo una religión cristiana. La mayoría del país es de religión cristiana. Es verdad que debido a la herencia de esas colonias británicas, conceptualmente tenemos un mayor número de protestantes, de religión cristiana protestante, un 45%, pero tenemos también un número muy importante de católicos, en torno a un 33%. Entonces, como podéis ver, la primera religión del país es la cristiana. Tenemos posteriormente un 10% de musulmanes, sobre todo en las zonas fronterizas con los otros países que son de religión musulmana, y otro 10% que son religiones tradicionales. Obviamente, pues, por ejemplo, religiones más autóctonas o de las propias etnias del país. Y tenemos algunas religiones menores, pero simplemente las menciono, como el hinduismo, el jainismo, pero que son sobre todo gente expatriada que viene de otros países y que reside en Kenia, ¿no? Por motivos de trabajo, etc. En cuanto al gobierno y política, aquí también hay que tranquilizarse, hay que coger un concepto claro y es que Kenia es un país donde hay una constitución desde hace casi 30 años, hay una democracia multipartidaria, es un país tranquilo dentro de lo que hablamos, como siempre, la tranquilidad, ¿no? de estos gobiernos y de estas políticas que tenemos en todo el mundo, que no nos dejan tranquilos a ninguno, da igual dónde vivamos, pero sobre todo lo que quiero trasladaros es que a día de hoy tenemos a Uhuru Kenyatta, que es el presidente desde hace 3 años, el hijo del antiguo presidente Jomo Kenyatta, padre fundador de Kenia. Y es importante porque el Kenyatta además se siente contento, se siente feliz de encontrarse en un país democrático, en un país donde realmente existe una democracia plena. Entonces tenemos que ya quitarnos de esa cabeza esos problemas de ejércitos, militares, etcétera, haciendo controles de los países. No, aquí hablamos de un país con un gobierno político como en cualquier otro país, con sus problemas y sus pros y sus contras, ¿no? Luego, en cuanto al idioma, como os decía hace un momento, no es que tengamos un idioma oficial del país, por así decir, pero el suajili, que es la lengua africana que se habla en Tanzania y en Kenia, donde aproximadamente el 37% habla el suajili. Entonces, esto es el motivo por el que se puede definir como que es la lengua oficial o común de conexión entre los keniatas. El inglés, obviamente, es muy importante. No os confundáis, casi el 20% de la población habla el inglés, pero obviamente es un porcentaje muy bajo porque la población que tiene mayor acceso al aprendizaje del inglés es la población que se encuentra en las zonas urbanas. Cuando nos vamos a zonas menos urbanas, zonas de mucha agricultura o zonas poco desarrolladas, el conocimiento del inglés es muy difícil, entonces por eso el porcentaje de inglés es muy bajo. Pero de manera general el inglés va a ser muy común en todos los lugares que tengan que ver con el turismo, souvenirs, restaurantes, tiendas, etcétera. Siempre el inglés va a ser algo común. Y luego también tenemos unas lenguas locales. Aquí os pongo algunas de ellas. El Kikuyu, el Luya, el Kalenji, para los que conozcáis un poquito más la zona de Kenia. Son lenguas locales que muchos de nuestros guías, por ejemplo, nuestro jefe de operaciones es Luya, pero tenemos guías que son Kikuyu y entre ellos, si no hablan en Swahili, no se entenderían, porque son lenguas completamente diferentes. Entonces, por eso de manera general se conecta toda la zona de Kenia con el Swahili como idioma común. Entonces, volviendo a ese mapa, tenemos esta pequeña franja de costas que os decía, esos 540 kilómetros de costas aproximadamente. Hablamos de un país grande en cuanto a extensión. Si lo comparamos con los países que hemos visto anteriormente en presentaciones, sería del mismo tamaño que Tailandia. Y tendríamos unos 52 millones de personas residiendo en el país, un poquito menos de lo que nos encontramos en Tailandia. Y obviamente es un país pobre. Recordemos que a pesar de ser el país más fuerte del este de África, la renta per cápita son unos 1.500, 1.700 dólares aproximadamente, hace que fuera de esas zonas desarrolladas la renta per cápita sea muy baja. En esas zonas más desarrolladas sí que tenemos una renta per cápita mucho mayor. Pero os podéis imaginar que cuando salimos de las ciudades como Nairobi, Mombasa, que son dos de las ciudades principales del país, la tercera ciudad sería Kisumu,
nos vamos a encontrar que son zonas de subsistencia donde prácticamente la economía se dedica a sobrevivir. No hay grandes rentas per cápita en esas zonas. Entonces, esto hace que el promedio de renta per cápita del país baje muchísimo. Pero bueno, como decía, recordemos esta ciudad de Nairobi, donde tenemos el aeropuerto internacional y el aeropuerto doméstico, y la ciudad de Mombasa. Entonces, en cuanto a climatología, es muy fácil. Kenia no tenemos que pensar en los grandes problemas que tenemos en otros países. Aquí la climatología es muy fácil entenderla. Tenemos unos meses fríos, que serían los que tenemos ahora, muy similares a los vuestros, donde de junio, julio, agosto tenemos las épocas más frías y luego unos meses cálidos que serían sobre todo enero y febrero. Entonces yo pongo aquí este detalle y es que en el interior del país tenemos una media de aproximadamente unos 25 grados, pero también por las noches tenemos unas temperaturas muy frías. Sobre todo digo en el interior del país porque son las zonas que son más montañosas, como sería Mount Kenya o Monte Verdades. Y luego en las zonas de costa, como son Malindi, Mombasa, Diani, tenemos una media entre unos 5 o 6 grados más alta, donde ya se hace que esa cercanía a la playa nos aporte una opción de playa mucho más confortable al tener unas temperaturas mayores que agradezca, ¿no?, el baño. Pero de nuevo, por las noches también se reduce muchísimo la temperatura, estando de promedio en esos 15 grados con ese alto grado de humedad. Entonces, ¿esto qué es lo que nos define? Que tenemos esa época fría y esa época cálida, pero luego tenemos la época de lluvias. Entonces, yo os pongo dos grandes contrastes, en este caso serían Nairobi y Malindi. Como siempre os explico, recordad que las gráficas no tienen relación una con otra. En este caso estamos hablando de unas lluvias máximas de unos 210 milímetros contra los 315 que tenemos de máxima en Malindi, en la costa. Entonces, estas épocas desde marzo hasta mayo, junio, sería donde tenemos las épocas de lluvias, la primera época de lluvias del año, y luego tenemos como una segunda época de lluvias menor, en cuanto a duración y en cuanto a cantidad de lluvias, que sería la que va desde octubre, diciembre, donde tendríamos una pequeña fase, pero como digo, es poco importante. Lo que consideramos como época de lluvias, realmente, sería esta que tenemos de marzo, abril, mayo, junio. Entonces, esto es el motivo principal por el que luego nos vamos a encontrar esa gran migración que va a llegar a Kenia procedente de Tanzania, porque los animales, después de esa gran migración, cuando crece la vegetación, de esas grandes lluvias, cuando luego crece la vegetación, etcétera, es cuando van a regresar desde Tanzania, de una época más seca, para encontrarse con toda la vegetación ya que les va a aportar ese alimento. Y en la zona de Malindi, como podéis ver, tenemos unas épocas mucho más secas. Cuando nos acercamos a la costa, las lluvias son muy bajas, tenemos muy poca cantidad de lluvias, excepto estos 2 meses de verano, de abril-mayo, donde coinciden obviamente con el resto del país, donde tenemos un nivel de lluvias mayores. Y, lógicamente, al estar en la zona de playa, son como lluvias más intensas. Pero, sobre todo, de manera general, definimos estas épocas como junio hasta octubre como la mejor época del año para viajar a Kenia. Entonces, el detalle importante que hay que tener en cuenta es este que os mencionaba aquí. Tenemos unas temperaturas entre 25 y 10 grados. Esto hace que el pasajero no piense en que como se va a África hace mucho calor y que me voy con pantalones y manga corta. No, tengo que llevarme ropa adecuada porque según las zonas en las que vaya a estar, voy a necesitar una ropa de abrigo, sobre todo para esa primera hora de la mañana o última hora de la tarde, porque recordemos cómo he empezado la presentación. Hacemos los safaris al amanecer, hacemos muchos safaris al atardecer. Hacemos safaris durante todo el día, pero esto hace que muchas veces el pasajero pueda salir a las 5 o las 6 de la mañana del hotel para poder iniciar un safari. Entonces, a 10 grados, a las 5 de la mañana, os podéis imaginar lo difícil que es, ¿no?, para el pasajero con manga corta y pantalón corto. Llegamos entonces ya a enseñaros un poco cuáles son las principales zonas. Al contrario que hacemos en muchos otros países, aquí no vamos a hablar de ciudades, aquí vamos a hablar de los parques nacionales y del por qué debemos, o los motivos principales que debéis recomendar al pasajero para ir a un sitio u otro. Entonces, yo os pongo esta tabla, hemos diseñado una tabla para que de manera ágil, posteriormente, os sea fácil darle un contenido o un motivo al pasajero del por qué deberías ir a un sitio u otro dentro de Kenia. Entonces, veréis diferencias como, por ejemplo, Samburu, es donde tenemos un clima más caluroso y seco en la zona del norte. Por ejemplo, en la zona de Tsavo, tenemos, comparándolo a nivel orografía, tenemos unas praderas y unas sabanas semiáridas, pero tenemos una mayor presencia
de zonas boscosas. Entonces, esto ya nos puede definir dónde va a querer ir el pasajero según el tipo de paisajes que quiera ver. En cuanto a fauna, tendríamos detalles muy, muy claros. Por ejemplo, en Samburu, si el pasajero está enamorado de los leopardos, deberíamos recomendarle que vaya a Samburu. Si por contra es un pasajero enamorado de los elefantes, le deberíamos recomendar que se vaya a las zonas de Amboseli, donde va a poder tener esas grandes manadas de elefantes. O si por contra resulta que es un pasajero que lo que quiere ver son los leones, la recomendación sería Masai Mara, que es el lugar donde más vamos a recomendar poder ver leones. No es el único lugar, obviamente, en Kenia, pero es el lugar más recomendado. Entonces, este detalle creo que os va a ser de mucha ayuda para que posteriormente podáis saber dónde deberíais recomendarle al pasajero ir según lo que tenga interés. Incluimos, además, luego lo veréis en la presentación, esos pasajeros, que también es un pasajero común, que quieren hacer el avistamiento de aves. Entonces, también tenemos zonas, como por ejemplo el lago Naivasha o la zona de Masai Mara, donde ese tipo de pasajero que quiere hacer avistamiento de aves va a ser el lugar ideal. Entonces, todo esto, si lo cogéis, podéis comprender que al pasajero que quiere ir a Kenia, lo que hay que preguntarle no es qué zonas quieres visitar. Hombre, sí, podemos preguntar y si ya lo tienen claro, perfecto. Pero si no lo saben y no conocen Kenia o no saben qué se van a encontrar en cada zona, lo mejor es decirle, vale, entonces, ¿qué es lo que quieres ver en Kenia? No, pues yo quiero ver animales. ¿Qué animales? Quiero ver este tipo de animales, quiero ver este tipo de vegetación. O me interesa hacer zonas donde pueda visitar más las tribus, donde pueda visitar esas etnias locales, como por ejemplo en Masai Mara o en las zonas de Samburu. Esto es lo que nos va a definir y nos va a dar esa gran información para poder diseñar luego el programa que se adapte al pasajero si nuestros programas, esas salidas garantizadas que tenemos todas las semanas, no se acoplan a lo que el pasajero quiere. Entonces, después de este resumen más general, nos centramos ya en las zonas. Empezamos por Nairobi. Os lo voy a hablar sobre todo porque es la capital del país. Esta imagen quiero que os dé la idea de cómo es Nairobi. Es una gran ciudad, pero sobre todo tenemos unas zonas comerciales, unas zonas de negocios más importantes en el centro del país, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, en zonas como en Filipinas, donde tenemos una gran zona de Manila, donde tenemos ese núcleo, pero las zonas exteriores son como zonas más suburbanas, donde tenemos edificios y áreas de poca población, perdón, de edificios de poco tamaño, donde tenemos una gran densidad de población, pero que no hacen un desarrollo urbanístico grande. Son zonas, obviamente, de un nivel adquisitivo mucho más bajo. Entonces, Kenia, como Nairobi, como capital de Kenia y como parte turística, deberíamos centrarnos en tres detalles que creo importantes. Son el Museo de Karen Blixen, el Centro Jirafa y el Orfanato de Elefantes. Ahora os enseño algunas imágenes y os comento un par de detalles también. Y luego el restaurante carnívoro. El restaurante carnívoro es algo muy habitual, es algo que se nos suele solicitar mucho. No es económico, es verdad, pero si lo comparamos, por ejemplo, con un pasajero que va a Venecia y se sube en una góndola en Venecia y paga 50, 60, 80 dólares por esa góndola. En este caso pagamos menos, pero además nos dan de cenar, con lo que ya tiene un plus extra, ¿no? Y entonces el restaurante carnívoro es un restaurante muy famoso en Nairobi, es muy, muy grande, de muchísima calidad, donde el pasajero va a tener la oportunidad de comer carnes realmente fuera de lo normal, donde vamos a poder comer carnes especiales como el cocodrilo, el búfalo. Obviamente, a día de hoy no se puede comer carne de león, antiguamente sí se podía comer carne de león, hace muchos años, pero lógicamente eso está prohibido. Entonces vamos a poder ofrecerle 11 o 12 carnes diferentes al pasajero y, como digo, es un sitio muy, muy especial donde no tiene fin. Es decir, mientras el pasajero tenga hambre, siempre van a estar sirviéndole comida, ¿no? Y luego, el otro detalle también importante sería el Parque Nacional de Nairobi. Entonces, sobre ese museo de Karen Blixen, siempre doy los detalles que vosotros como profesionales tenéis que saber, ¿no? Para la gente más joven a día de hoy, el Museo Karen Blixen puede ser que no aporte mucho porque no conocen la historia, porque no se les ha explicado esa historia detrás de la película. Recordemos esa película de Memorias de África, ¿no? Con Meryl Streep, Robert Redford, donde hacían esa visita a la zona de Karen Blixen. A día de hoy el Museo de Karen Blixen es la residencia de Karen Blixen, se conserva exactamente igual como estaba, con los mismos utensilios de cocina, las mismas habitaciones, todo igual. Es realmente muy interesante
pero hay que ser conscientes de que a un pasajero que no conozca la información o no haya visto la película, pues no le pueda aportar mucho. Os aseguro que tiene mucho valor, pero falta ese toquecito detrás siempre, ¿no? Que es necesario detrás. Luego, el centro jirafa o el orfanato de elefantes nos van a permitir, desde mi punto de vista, hacer un combinado de manera que el pasajero, cuando viaje con niños, o ese pasajero que realmente quiera estar mucho más cerca de los animales, el poder trabajar con el centro de jirafa o el orfanato de elefantes le va a poder acercarse a los animales, ¿no? Entonces, después de un safari de 3 o 4 días, el pasajero va a poder tocar o estar más cerca de ellos, que es algo que durante el safari, lógicamente, no se puede, ¿no? En este caso, además, el orfanato de elefantes, al contrario de lo que sucede en muchas de las zonas de Asia, aquí hablamos de un orfanato que realmente cuida a los elefantes, están pro elefantes, no solo en el orfanato, sino a lo largo del territorio de Kenia, hacen apoyo y gestión de los elefantes para poder darle cuidados, de modo que si tienen que salir de Nairobi e irse a otras zonas a rescatar elefantes, se hace. Entonces, esto nos hace también que tengamos ese detalle clave, ¿no?, para colaborar con ellos, debido a que están cuidando la fauna, que es lo más importante. Y luego ese detalle que os decía, el Parque Nacional de Nairobi es el parque más antiguo del país y es el único parque que nos vamos a encontrar dentro de una ciudad. No hay otro parque igual. Entonces, el tener Nairobi de fondo y poder estar haciendo fotografías a las jirafas, a los leones o a las gacelas, las cebras, y tener de fondo esa ciudad de Nairobi es un contraste totalmente diferente, ¿no? Como digo, está a escasos kilómetros de la ciudad, muy, muy cerca. La ciudad incluso ha crecido más, rodeando en parte el parque. Llegaríamos entonces ya a lo que son los parques nacionales. Entonces, aquí quiero empezar de norte hacia el sur, enseñándoos algunos de los parques. Aquí veis ese detalle que os decía antes de Samburu, donde tenemos una zona más seca, más árida. Podéis verlo ya en esta imagen de este keniata de una tribu de Samburu. También es importante, y luego veréis alguna imagen, os lo comentaré, el detalle, las diferencias de que no todas las etnias son iguales y no todos son Masai Mara. Hay que también salir un poco de ese concepto de que las etnias en Kenia son Masai Mara. Entonces, en Samburu, como os mencionaba antes en el resumen, clima más caluroso y seco. Vamos a tener esos paisajes rocosos, áridos, esos leopardos, que es uno de los mejores lugares para observarlos. También, por ejemplo, si alguien quisiera ver leopardos, sería la recomendación ir a ese parque de Yala en Sri Lanka, ¿no? Hacer ese safari en Yala porque tenemos una gran población de leopardos en Sri Lanka. Pero también no solo los leopardos, sino, por ejemplo, cebras gravy, las avestruces somalíes o las jirafas reticuladas, ¿no?, que son propias de este parque, que no nos las encontramos en el resto de parques. Sí nos encontramos, obviamente, jirafas en los otros parques, nos encontramos también cebras o nos encontramos también avestruces, pero no específicamente estas especies concretas. En el caso de la jirafa, hay que decir que jirafa no hay una única jirafa, es decir, jirafas hay, bueno, los expertos no se ponen de acuerdo si 4, 5 o 6 especies diferentes, pero no todas las jirafas son iguales, ¿no? Y bueno, ese avestruz y ese leopardo que os mencionaba. Llegaríamos entonces, bajando un poco de Samburu, a la zona de Aberdares y Mount Kenya, el monte Kenia. Aquí sobre todo es importante recalcar un detalle. Esto que tenemos aquí es el Ark Hotel de Aberdares. Lo que tenemos delante es una laguna. Ahora veréis unas imágenes donde la laguna tiene mayor cantidad de agua, no como en este caso. Entonces, sobre todo es importante porque aquí lo que se va a hacer no es un safari con el pasajero, con el vehículo, llevándolo a visitar o a buscar los animales. No, aquí se hace un safari desde el hotel. ¿Por qué? Porque los animales se acercan a esa laguna a beber y a coger sales minerales que se nutren de la laguna. Entonces, es una zona que, como veis, podemos tener manadas de elefantes. Es una zona protegida. Este tipo de situación la veremos ahora en Mount Kenya con el Serena Mountain Lodge, pero es un tipo diferente de hotel. Entonces, tenemos como toda esta barrera de piedras, de rocas, alrededor del hotel, de manera que sea seguro y que no tengamos ningún gran mamífero que se quiera acercar allí. Y obviamente tampoco tenemos grandes felinos en el área, entonces evitamos también que cualquier león, etcétera, pues pudiera atacar a cualquier pasajero, ¿no? Entonces, como podéis ver, tenemos estas zonas acristaladas donde tenemos un café en la zona superior y una zona con una chimenea muy bueno en la zona inferior, con este gran sofá y unos taburetes. Y luego estas zonas superiores que tenemos abiertas. Entonces, en este hotel
el pasajero puede por la noche desactivar una campana que tiene en la habitación, de manera que el staff del hotel, si el pasajero quiere, se puede levantar. Suenan una campana, 2 campanas, 3 campanas, según el tipo de animal que llega a la charca. Entonces, esto hace que el pasajero, si llega una manada de elefantes, activa la campana, entonces se despierta y puede salir a ver los elefantes en su plena actividad por la noche, ¿no? Y luego esa zona de Mount Kenya, que es el monte más alto de Kenia, es el que entrega el nombre al país. Es decir, Kenia se llama Kenia por esta montaña. Entonces, como veis, esas zonas más frías donde el pasajero se va a encontrar con esas temperaturas de 10 grados. ¿Y por qué? Pues sobre todo porque ese Mount Kenya que hablábamos, estamos hablando de 5.200 metros en la cumbre, la parte más alta. Es la segunda montaña más alta de África, entonces ya podéis imaginar ese frío, ¿no?, que hace en la montaña. Obviamente el pasajero no sube a 5.000 metros, estamos en una cota mucho menor, pero a pesar de eso estamos fácilmente en 2.000, 2.000 y pico metros de altura, con lo que hace frío, ¿no? Como veis, son zonas de mucho bosque. Recordemos que en la zona de Aberdares, esas cataratas Thompson que os enseñaba al principio, se encuentran en esta zona de Aberdares, no exactamente en la zona del Ark Hotel, pero se encuentran en los alrededores de lo que sería el Parque Nacional de Aberdares. Y aquí, como os mencionaba, tenemos esos alojamientos en lagunas que van a ser para observación de los animales. Es verdad que tanto en una zona como en la otra, los hoteles van a ofrecer safaris a pie para el pasajero, pero esto es algo que nosotros no realizamos, es el propio hotel el que le va a ofrecer este servicio al pasajero, lo deben reservar y solicitar allí, y pueden darse una vuelta, estar un rato por las áreas de los alrededores con un guía propio del hotel, en habla inglesa, lógicamente, que les va a realizar ese servicio. Entonces, es importante también que en esta zona, debido a la poca disponibilidad de hoteles que tenemos y el poco tamaño de las hotelerías, nos vemos obligados a separar los grupos, según las ocasiones, a separar los grupos entre la zona de Aberdares y Mount Kenya. Entonces, cuando vamos a Mount Kenya, suele ser nuestro vehículo con nuestro guía el que se encarga de llevar a los pasajeros, y cuando estamos en la zona de Aberdares, es el propio vehículo del hotel el que va a recoger a los pasajeros y se los va a llevar. ¿Y esto por qué? Porque habitualmente se hace el almuerzo en el Aberdares Country Club, que es propiedad del mismo dueño que tiene el hotel. Entonces ya son ellos los que se encargan de hacer ese traslado al pasajero, de manera que agilizamos muchísimo los tiempos. Entonces os pongo unas imágenes para que veáis ese detalle, ¿no? Imaginaros ese pasajero que por la tarde, por la noche, por la mañana, al amanecer, está tomándose su café tranquilamente viendo a los animales en la laguna, ¿no? Y aquí podéis ver esta laguna del Ark Hotel. Como veis, aquí tiene un tamaño mucho mayor, entonces es un punto importante para los animales, por lo que siempre se acercan los animales a la laguna. Y luego aquí a la izquierda podéis ver lo que sería el otro hotel, el Serena Mountain Lodge. Como podéis ver, es un concepto un poco diferente. Seguimos teniendo una laguna delante, pero está en alto. Y la gran diferencia que tenemos es que todas las habitaciones tienen como una especie de terraza, un pequeño balcón con un pequeño banco, acolchado, donde el pasajero puede tranquilamente desde su habitación estar toda la noche, si quiere, viendo a los animales en la laguna. En el Ark tenemos estas zonas comunes, tenemos 4 zonas comunes donde el pasajero puede estar disfrutando de la laguna. Llegaríamos entonces al lago Nakuru. Sobre todo en el lago Nakuru quiero empezar recordando un detalle, y es que el lago Nakuru recientemente tuvo un cambio, en el último año y medio, tuvo un cambio importante en la alcalinidad del agua. Bueno, ya 2 años y medio, tuvo un cambio importante en la alcalinidad del agua, y esto ha hecho que la gran población de flamencos que teníamos en el lago Nakuru ya no sea tan grande. Es verdad que seguimos teniendo imágenes como esta, donde tenemos grandes bancos, grandes bandadas de flamencos, pero aquellas imágenes tradicionales que estoy seguro que habéis visto, donde teníamos prácticamente todo el lago cubierto de flamencos, hoy en día ya no se da debido a ese cambio en la alcalinidad del agua, ¿no? Sigue siendo un lago espectacular y además nos aporta una manera diferente de poder hacer un safari. Entonces yo aquí pongo 3 detalles claves, sobre todo porque es ese paisaje diferente que nos ofrece la presencia del lago de fondo, poder hacer el safari con ese lago de fondo. Es una zona más tranquila, además, no tenemos tampoco problemas donde incluso el pasajero cuando está en la zona del lago puede descender, donde suele haber un ranger del parque, que es el que se encarga de hacer la protección de los pasajeros y de los animales. Entonces podemos incluso descender del vehículo, que es algo que no podemos hacer en el resto de los parques.
y sobre todo es el mejor lugar para ver rinocerontes. La cercanía con los rinocerontes, al ser una zona mucho más tranquila, podéis ver esta imagen, como os decía, de este rinoceronte blanco con este banco, esto fue el año pasado, en mayo, con este banco de flamencos detrás, o el rinoceronte negro, ¿no? Que aquí ya vamos a tener la oportunidad de ver a una especie en peligro de extinción como es el rinoceronte negro, un rinoceronte donde cambia el color, es más pequeño y donde la gran diferencia sobre todo es en la boca, en el morro, que vamos a ver esa diferencia para poder reconocer al rinoceronte, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que el pasajero de manera habitual suele tener mucha suerte porque puede acercarse con el vehículo. Los rinocerontes son mucho más tranquilos y podemos estar a escasos metros, 5 o 6 metros de un rinoceronte blanco, ¿no? Esto es una gran oportunidad. También quiero añadir, para ese pasajero que le guste mucho los rinocerontes, en la zona del Arc Aberdares, los mismos dueños del Country Club tienen a unos 50-60 kilómetros de allí, tienen lo que se llama el Rhino Center, el Rhino Ranch, es un rancho donde tienen un gran volumen de rinocerontes, donde tienen una protección de rinocerontes y hay un área muy grande donde si ese pasajero quisiera ver realmente rinocerontes, muchos rinocerontes sería lo más apropiado. Y entonces llegamos al lago Naivasha, muy cerca de la zona del lago Nakuru. Luego os enseñaré unos mapas para que os ubiquéis mejor con las carreteras, donde vamos a tener detalles concretos como serían los hipopótamos. Es un lugar muy bueno para poder ver los hipopótamos. Recordemos que el hipopótamo es el más peligroso de todos los animales, mucho más que el león. Son muy rápidos, tanto en agua como en tierra. Son muy grandes, la boca es realmente muy, muy grande, dan miedo, de verdad. Entonces, siempre hay que recordar ese detalle, ¿no? De no ponernos entre el hipopótamo y el agua, porque si el hipopótamo se asusta, siempre va a intentar regresar hacia el agua, entonces siempre debemos evitar eso. Pero como digo, hay que tener mucha precaución siempre con estos animales porque son los que más fallecidos causan. Y aquí al final podéis ver esta imagen, que ahora os enseñaré otras, donde tenemos lo que sería la isla de Crescent Island. Esta es la isla en la que se rodó la película de Memorias de África. Entonces, recordemos el lago Naivasha, perdón, porque os ponen Nakuru, pero sería el lago Naivasha, lo tendríamos aquí un poquito más abajo. Sería un lago, no es un parque nacional. Tenemos ese paseo en barca que nos va a poder ofrecer la oportunidad de ver a los hipopótamos en el agua o de acercarnos a esa isla de Crescent, donde se rodaron las Memorias de África y donde dentro de la isla vamos a poder ver búfalos, jirafas, cebras, vamos a ver muchísimos animales en la isla. ¿Y por qué? Además, es un safari que se puede hacer a pie. El pasajero va a bajar de la barca, va a entrar dentro de la isla. Es una isla muy pequeña y es una isla totalmente segura porque no hay felinos, no hay depredadores en la isla. Entonces, cuando se rodó la película de Memorias de África, obviamente no iban a rodar la película en medio de los parques porque era peligroso para todos, para los animales y para los actores y para todo el equipo. Entonces, trasladaron a una serie de animales a la zona de la isla y cuando la película acabó no los cogieron, se quedaron allí. Entonces, toda esa serie de animales que utilizaron para hacer las escenas y las imágenes que vemos en la película se rodaron aquí. Entonces, posteriormente se fueron reproduciendo y a día de hoy tenemos un gran volumen de animales dentro de la isla. Entonces, es algo muy cómodo. También es importante recordar que no tenemos felinos, no tenemos depredadores, pero obviamente un búfalo o un ñu son peligrosos, siempre hay que ir con cuidado, ¿no?, con este tipo de animales. Entonces, es una actividad que el pasajero puede siempre ampliar cuando se encuentre en la zona de Naivasha. Pero además, el lago Naivasha, aquí os pongo esta imagen grande desde una de las montañas en los alrededores. Es una zona ideal, como os decía al principio, para hacer ese avistamiento de aves, donde aquí tenemos este martín pescador, por ejemplo, donde tenemos grandes coloridos, pájaros preciosos, ese tipo de grupos o ese tipo de pasajeros. Os aseguro que esta zona de Naivasha va a ser una de las mejores para hacer avistamiento. Llegaríamos entonces al suroeste, a la zona de Masai Mara, donde tendríamos ese parque que, como os decía, sería ideal para ver todo este grupo de leonas, en este caso, pero para ver los leones, ¿no? Sería una de las mejores zonas y, obviamente, es una de las zonas clave que siempre incluimos en todos nuestros itinerarios. No tenemos ningún programa que no incluya Masai Mara. Entonces, aquí vamos a encontrarnos a esos Big Five que hablábamos antes, donde vamos además a visitar esas tribus Masai
donde tenemos el parque frontera con Tanzania, recordemos, con el Serengeti, entonces, donde vamos a poder ver esa gran migración, que aunque está variando, como os indico aquí, es entre julio y agosto, pero está variando debido al cambio climático, está afectando mucho. Ya el año pasado, en mayo, sí, a principios de mayo ya empezábamos a tener, mayo, junio, ya empezábamos a tener muchos animales que estaban viniendo desde el Serengeti, y en las épocas de septiembre más o menos es cuando comienzan a volver a la zona del Serengeti. Entonces, estoy seguro, todos lo recordáis, ¿no? Esas grandes concentraciones de ñus, cientos de miles de cebras, gacelas, más de 1 millón de ñus cruzando desde el Serengeti hasta Masai Mara, ¿no? Pero no solo vamos a ver este tipo de animales. Dentro del Masai Mara, además de esos Big Five que hemos mencionado, nos vamos a encontrar hienas, os aseguro, infinidad de hienas en los caminos, en los alrededores de los caminos hay muchísimas hienas, jirafas, hipopótamos, cocodrilos. También habéis visto muchas veces esas imágenes del río Mara cuando los cocodrilos aprovechan esa gran migración para alimentarse, porque hay un gran volumen de animales cruzando. Y de nuevo, igual que en Naivasha, una gran cantidad de aves. Entonces, si ese pasajero quisiera hacer el avistamiento de aves, debería ir a Naivasha y a Masai Mara de manera segura, sin duda. Entonces, ese detalle que os decía del cruce en el río Mara, sobre todo el río Mara es importante también, luego lo mencionaré cuando hablemos del globo, ese safari que se hace por Masai Mara en globo, y las tribus Masai, sobre todo, de nuevo, como siempre, ese detalle para vosotros como profesionales, lo que sucede muchas veces en otros destinos, como cuando hablamos en Sri Lanka de los pescadores que tenemos en las barras, estos still fishermen que tenemos en la zona del sur de la isla. Es verdad que sigue siendo una experiencia, sigue siendo realmente muy bonito y muy enriquecedor poder compartir un tiempo con los Masai Mara, pero a día de hoy se ha convertido ya un poco en un reclamo a veces un poco turístico. Entonces hablo por dos actividades que solemos tener. Una de ellas es la visita a un poblado Masai. No hay un único poblado, hay muchos poblados Masai. Entonces, según el itinerario o el tiempo, pues visitamos un poblado u otro. Entonces, sigue siendo esa experiencia poder conocer cómo viven, poder acercarse a sus maneras tradicionales de convivir, pero, como digo, ya sigue siendo un poco más turístico. Y otra actividad que sí que es mucho más interesante desde mi punto de vista, que le aporta muchísimo más a pasajeros, el hacer un safari a pie por el Masai Mara con los Masai acompañando. Os aseguro que a pesar de ir por el Parque Nacional de Masai Mara, es muy seguro andar con los Masai. Ellos conocen muy bien el parque, conocen muy bien los animales, saben cómo tienen que actuar ante cualquier situación, ante cualquier tipo de animal. Entonces, es un safari que si el pasajero lo quiere añadir, estando en Masai Mara, sería muy interesante completar el programa estándar con ese safari a pie. Es un safari que se hace al amanecer. Es decir, de nuevo, como veis, hacemos esos safaris al amanecer para poder ver mejor los animales. Y llegaríamos entonces a los dos últimos parques, serían el Parque Nacional de Amboseli, como veis, con este Mount Kilimanjaro de fondo, con estas grandes manadas de elefantes que tenemos en Amboseli. Recordemos el elefante africano, mucho más grande que el elefante asiático. Y es también importante para esos pasajeros que os pidan Amboseli recordar que el monte Amboseli es muy alto, una montaña muy alta, entonces que pasa muchas veces como con Fuji en Japón, donde es difícil tener la suerte de que haya un día totalmente claro y no tengamos ningún tipo de nubes cubriendo la montaña, ¿no? Entonces, como digo, es importante porque a veces el pasajero piensa en ir a Mount Kilimanjaro, ver desde Amboseli la montaña, y luego resulta que llegan y está todo nublado, ¿no? Con estas nubes que vemos allí. Entonces, es algo que no podemos impedir. Entonces, ese detalle de Amboseli que os mencionaba al principio, con ese monte Kilimanjaro de fondo o con esas grandes manadas de elefantes que vamos a tener aquí. Pero no solo eso, de nuevo, ¿no? Elefantes, pero leones, guepardos, hienas, búfalos, jirafas y muchísimas más especies que nos vamos a encontrar dentro del parque de Amboseli. Y llegaríamos entonces al parque de Tsavo, que sería el último. Es el parque más grande de Kenia. Está dividido en dos zonas, la zona oeste y la zona este. Tenemos una carretera que divide las dos por el medio. Es junto al parque de Nairobi, es de los más antiguos. El parque de Nairobi, como os decía, es el primero. Es de los más antiguos que nos vamos a encontrar en Kenia. También incluye estos Big Five, no solo en Masai Mara, sino también en la zona de Tsavo, vamos a poder verlos. Y como veíais al principio, vamos a tener un contraste por esas praderas o sabanas semiáridas, pero también con una mayor presencia de zonas boscosas.
Entonces, esto creo que, como os decía, de manera general os puede ayudar a definir a qué zona deberíais recomendar al pasajero dentro de todas las opciones que hay, puesto que tenemos muchos programas diferentes, ahora veréis algunos de ellos, de qué zona debería ser la que se le debería recomendar al pasajero. Entonces, antes de acabar, os enseño Kisumu. Kisumu es la tercera ciudad del país y simplemente os lo menciono porque Kisumu es la ciudad desde la que visitamos el lago Victoria. Recordemos, el lago Victoria, que estaría en toda esta zona de aquí, de los tres países, es el segundo lago de agua dulce más grande del mundo. Entonces, debido a la dificultad, a la poca disponibilidad hotelera y al alto precio de los hoteles que tenemos en la zona del lago Victoria, muchas veces utilizamos la zona de Kisumu para hospedar al pasajero, hacer las visitas en el lago Victoria y posteriormente regresar a Kisumu. Además, la zona de Kisumu se encuentra también muy cerca de la carretera que desde Masai Mara, subiendo por Pelú, nos llevaría hasta la zona de Tanzania. De manera que cuando cruzáramos por Masai Mara, saldríamos hacia esta zona de aquí. Entonces, esas rutas más comunes que van a combinar esos programas, ¿cómo son? Pues bueno, os pongo algunas de ellas. Este es el programa estándar, el más básico, es la ruta de Kenia esencial, la básica, donde el pasajero llega a Nairobi, haga o no haga las visitas en Nairobi, esto ya depende, las puede hacer al principio o al final del itinerario. Visitaríamos esa zona de Monte Verdares, no solo Monte Verdares, sino Monte Verdares o Mount Kenya, según donde se tenga que hospedar el pasajero. Al final el tipo de actividad es la misma, como habéis visto, desde el hotel hacen ese safari fotográfico desde el propio hotel sin desplazarse. Llegaríamos luego a la zona de Nakuru, es decir, desde Monte Verdares subiríamos la carretera, ahora luego lo enseño en una imagen que se vea las carreteras, pero subiríamos, pasaríamos por todo lo que es la zona del Valle del Rift, llegaríamos a la zona de Nakuru y de Nakuru nos dirigiríamos hacia Masai Mara para luego, después de 2 noches habitualmente, regresar a la ciudad de Nairobi. Este es el programa más básico, es el más ofrecido y el que más se vende, pero desgraciadamente es el más sencillo. Por eso no es la recomendación ofrecer este tipo de itinerarios. Hablamos de un itinerario de 4 o 5 noches aproximadamente. Luego ya, como podéis ir viendo, vamos a ofrecer alternativas combinando esas zonas de Masai Mara y uno de los dos lagos. Es un poco la rutina habitual. En este caso hacemos Nairobi, nos vamos al sur, Amboseli, regresamos de Amboseli, Naivasha, hacemos la zona de, perdón, aquí a Verdares no tendría que estar, la zona de Naivasha y de Naivasha regresaríamos a Masai Mara. Entonces, como veis, vamos a combinar Masai Mara y Naivasha o Masai Mara y Nakuru con la mayoría de los parques. En este caso, uno ya de mis recomendaciones sería el Twende, mucho más completo, donde el pasajero va a hacer Samburu, yéndose al norte, con esas opciones de los leopardos, etcétera. Vamos a bajar vía Verdares y vamos a enganchar con el itinerario que teníamos en el paquete de Kenia esencial, donde haríamos a Verdares, Nakuru, Masai Mara y Nairobi. Y luego otro también muy interesante, que podríamos hacerlo de manera más amplia, incluso luego podemos combinar estos programas ampliando por delante o por detrás otras zonas, no habría problema en combinarlos. Tendríamos esta zona donde haríamos Nakuru, Masai Mara, regresaríamos para hacer también Naivasha y luego procederíamos a Amboseli para volver a Nairobi. Pero como veis, en manera general, siempre vamos a contar con ese Masai Mara y ese lago y algunos de los otros parques, Amboseli, Tsavo, Samburu, o ampliando a Verdares, Mount Kenya o Naivasha. Y luego, para los pasajeros que quieran hacer combinaciones con playa, el paquete que nosotros recomendamos, la manera correcta de hacer un itinerario no demasiado largo de safari, pero dando la opción de hacer luego playa y economizando en los traslados y en los transportes, de manera que ya que vamos de camino hacia la playa, aprovechemos para hacer safaris por el camino, sería este que veis, hacemos Masai Mara, lo hacemos al revés, empezamos por Masai Mara, continuamos luego en Nakuru, Amboseli, el parque de Tsavo, sobre todo en la zona oeste del parque, y luego continuaríamos por carretera, hay unas 3 horas de carretera aproximadamente hasta la zona de Mombasa, donde podemos tener opciones pues como Diani, Mombasa, Malindi, Lamu, para hacer todas estas opciones de playa que tenemos en el área de Mombasa. Entonces, como veis, esto es un programa de unas 8 o 9 noches porque combinamos ese tiempo de safari, esas 4 o 5 noches de safari,
combinándolo luego con la opción de playa. Entonces, sobre este tipo de rutas, no sé si tenéis alguna duda, alguna zona, algún detalle que quisierais saber de alguna de estas zonas de los parques nacionales o del cómo combinar otras alternativas, pero más o menos esto tenemos más programaciones. Aquí quería centrarme sobre todo en que vierais cuáles son las rutas más comunes para poder ofrecerle al pasajero itinerarios de 4, 5, 6, 7 noches de manera fácil, sin tampoco obligarle al pasajero a hacer largas distancias o combinar parques que estén más alejados, como Parque de Amboseli, Savo con Samburu, que hay distancias muy largas de una zona a la otra. Entonces, así podemos hacer itinerarios que sean relativamente cómodos para el pasajero. Entonces, otras actividades que podemos incorporar a este tipo de tours, pues serían, por ejemplo, ese lago Victoria que mencionábamos. También tenemos opciones de actividades en Masai Mara, como esa visita al poblado Masai, o ese safari a pie que os mencionaba, o ese globo. En Nairobi también os pongo, sobre todo, no aquí, no, obviamente estaba en la zona superior, pero para que recordéis que podemos incluso, debido a la cercanía, ofrecerle esa isla de Crescent Island como complemento, aunque no tengamos el itinerario incluido la isla de Crescent Island, la cercanía nos permite combinarla fácilmente desde Nairobi. Y luego esta zona de Mombasa, ya no solo por playa, sino como zona cultural. Como decía al principio, tiene también una antigua herencia portuguesa de algunos edificios, algunas zonas de aquellas colonias que viajaban, recordemos, en esos siglos XV y XVI, cuando viajaban por el mundo, las colonias. Entonces, vamos a tener la opción de que el pasajero haga actividades culturales, históricas y de visitas arquitectónicas en la zona de Mombasa. Entonces, ese safari en globo es una de las actividades también muy solicitadas. El pasajero sale muy temprano, hace el safari en globo, aterrizan en el área del río Masai Mara, perdón, el río Mara, y es donde entonces el resto del grupo llega, los recogen con el vehículo e inician el safari por Masai Mara por tierra, que se incluye habitualmente en los programas. Entonces, sobre todo, el safari en globo hay dos detalles importantes. Es que, uno, es un safari el precio es muy elevado. Estamos hablando que no es un safari o no es una subida en globo como hacemos en Camboya, donde en los templos de Angkor Wat pueden estar 10 minutos en el globo y bajan. No, se trata de un globo de poco tamaño, donde tienen poca capacidad, tiene un coste muy elevado en material, en equipo y en tiempo para poder hacerlo. Entonces, como digo, tiene un precio casi a veces comparable al propio nivel del coste del tour. Es decir, que prácticamente nos puede costar lo mismo hacer un tour de 5 noches que el coste del safari en globo. Y luego, sobre todo, ese safari en globo que puede ser un complemento para ese pasajero que estando en Nairobi también quiera ir solo a Masai Mara a hacer el safari, pero sobre todo quería poner esta imagen para, aprovechando la ruta, explicaros los detalles importantes sobre los traslados. Cuando estamos en Nairobi o cuando estamos en Masai Mara y regresamos a Nairobi distintamente, como habéis visto, Masai Mara siempre suele estar incluido en todos los programas, entonces se trata de un trayecto de unas 6 horas aproximadamente y como veis tenemos una única población que es esta que tenemos aquí, sería Narok, es una población mediana, entonces esto hace que la dificultad del traslado tengamos dos detalles a tener en cuenta. Uno, el pasajero, obviamente, en el camino no vamos a hacer ninguna parada para ir al aseo porque no tenemos opciones higiénicamente aceptables para un pasajero a nivel turístico. Entonces, las únicas opciones nos las encontramos en Narok, de manera que si el pasajero, sobre todo para los hombres es más fácil, pero para las mujeres es mucho más difícil. Entonces, ese trayecto que estamos unas 3 horas aproximadamente hasta Narok, desde Nairobi, se va a complicar mucho cuando el pasajero tenga una necesidad urgente. Os lo aseguro, podemos parar, tenemos sitios, pero realmente la calidad deja mucho que desear. Por cultura no tienen el tipo de sanitarios que nosotros estamos acostumbrados, entonces el pasajero no se va a encontrar ni una opción apropiada, ni limpia, ni con un nivel higiénico correcto. Y luego el otro detalle es que cuando vamos en estas zonas de África, los vehículos son vehículos adaptados, son vehículos preparados para donde están, que estamos muy acostumbrados a trabajar con ellos, pero todas las cosas se rompen, todas las cosas pueden tener averías. Entonces, imaginaros en esta situación donde tenemos Nairobi, la zona de Masai Mara, nos podemos encontrar a 6 horas de Nairobi,
donde la ciudad más cercana es Narok, que es una ciudad bien mediana, pero tampoco tiene muchas opciones. Entendamos que una ciudad mediana en Kenia no es lo que vosotros podéis pensar como una ciudad mediana en Chile, ni mucho menos. Son ciudades pequeñas, lógicamente, comparadas con un Santiago o cualquier población importante que tengáis alrededor de Santiago. Entonces, si hay una rotura del vehículo, puede suponer fácilmente que el vehículo tenga que estar parado 1 hora o 2 horas o incluso más. Además, aquí no tenemos esa opción que tenemos en otros países asiáticos donde podemos poner cualquier autobús o cualquier vehículo privado rápidamente y el pasajero en media hora tiene solución, o el grupo. Aquí no. Aquí no podemos llevar un vehículo a 6 horas, ¿no?, de Nairobi. Entonces, habitualmente tenemos que buscar una solución en el lugar. Entonces, los guías habitualmente ya tienen suficiente capacidad para poder arreglar este tipo de problemas, pero hay que ser conscientes, ¿no?, que nos encontramos en África y que las opciones de lo que nos puede parecer muy sencillo para nosotros en cualquier ciudad, porque tenemos a muchos distribuidores de mecánica, aquí puede complicarse mucho, ¿no? Luego, es el lago Victoria que os mencionaba antes, el segundo lago más grande del mundo de agua dulce. Y os decía Tule antes, perdón, se me ha ido el nombre de la cabeza, la ciudad que pasamos cerca de Kisumu, como veis aquí tenemos Kisumu, cuando estamos en Masai Mara, que sería toda esta zona de aquí, cruzamos vía Migori Tarime, aquí es por donde llegamos a la zona de Tanzania. Entonces, Kisumu, podéis ver la distancia, aquí además aprovecho la imagen para que veáis, desde Nairobi tenemos el lago Naivasha, donde en la zona del sur del lago tendríamos esa isla de Crescent. Más hacia arriba tendríamos lo que es el lago Nakuru y luego continuaríamos hacia Kisumu. Entonces, ese pasajero que quisiera visitar el lago Victoria, lo lógico sería modificar el itinerario estándar para que antes de regresar hiciera este tipo de zona, estando en Nakuru, que continuara a Kisumu para luego bajar, por ejemplo, a Masai Mara vía Migori, ¿no? Y luego también aprovecho esta imagen para que veáis que este pasajero que de Nairobi sube hacia Mount Kenya, que sería esto que tenemos aquí a la derecha, y a Verdares, que sería esta franja verde que tenemos justo a la derecha de la carretera de color azul, pasamos por lo que es el condado de Njeri, y ahí aproximadamente es donde separamos a los pasajeros que van a Mount Kenya, porque la disponibilidad del hotel nos lleva hacia allí, y los que van a Monte Verdares. Y cuando el pasajero después de Monte Verdares o Kenia continúa hacia Nakuru, es esta la carretera que tomamos por Yaharururu, donde subimos, y toda esta zona de aquí es el gran famoso Valle del Rift. Todos conocéis el gran Valle del Rift, además recordaréis seguro que el año pasado tuvimos aquella gran falla que se abrió dentro del Valle del Rift, donde se decía que África se estaba partiendo, ¿no?, y que teníamos una falla grandísima, no sé si eran 50 kilómetros, no recuerdo exactamente, con un tamaño enorme, había zonas incluso hasta 100 metros de anchura de la falla. Eso es toda esta zona de lo que se conoce como el Valle del Rift. Y luego, bueno, esas Crescent Island que os mencionaba antes, tampoco vamos a entrar a mucho más detalle, la hemos explicado, pero sobre todo para que vierais esas 2 horas, de manera que el pasajero que no le coincida o no quiera visitar las zonas de Naivasha, pero sí quiere ir a la zona de Crescent Island, perfectamente la podéis ofrecer como un complemento desde la zona de Nairobi, como un itinerario de ida y vuelta en el día, ¿no? Y llegaríamos entonces a Mombasa, sobre todo Mombasa, luego lo veremos como playa, pero os lo quiero recordar como opción cultural, ¿no?, con esa historia portuguesa que tiene en parte detrás. Y esta imagen con estos muchachos saltando, sobre todo la quería poner para que veáis la gran calidad de las playas, donde veis estas arenas blancas, de manera que evitemos, salvo el pasajero que realmente quiera disfrutar del tiempo en el resort, de esos grandes resorts de lujo que tenemos en Zanzíbar, yo no recomendaría salir de Kenia a Tanzania y pagar los grandes suplementos que tenemos en vuelos y en hoteles para simplemente poder disfrutar de una buena playa. Ahora luego las enseñaré. Entonces, a Mombasa, ¿cómo solemos llegar de manera tradicional? Pues desde Nairobi solemos tomar un vuelo a el aeropuerto de Mombasa, aunque, como luego veréis, también tenemos las opciones de hacer el traslado vía carretera, con ese itinerario haciendo el parque de Savo, o con tren. Luego os enseño algunas imágenes del tren para que veáis que es un tren de mucha calidad, que se está utilizando a día de hoy en Kenia. Es un tren moderno. Entonces, ¿cómo combinamos Kenia con otros países? Pues bueno, no nos tenemos que tampoco preocupar mucho de combinaciones. En este caso hablamos que habitualmente Kenia se combina con Tanzania. Entonces, recordemos el detalle que os mencionaba al principio. Podemos combinarlo por carretera, pero a día de hoy
debido a la situación del virus, no podemos acceder por carretera, solo se puede acceder vía aeropuerto. Entonces, vía aeropuerto o vía por carretera podríamos combinar Kenia con Tanzania, de manera que el pasajero pueda extender su tiempo de safari en Tanzania y que en lugar de hacer 5 o 6 noches de safari en Kenia, pues haga 9, 10, 11 noches, incluyendo la parte de Tanzania. También es importante recordar que en Tanzania, de manera habitual, se utilizan solo los jeeps 4x4, lo que sería ese todoterreno que todos tenemos en la cabeza como concepto de todoterreno. Luego os explicaré también un detalle en este sentido. Y obviamente aquí los precios son disparatadamente más altos si los comparamos con lo que tenemos en Kenia, ¿no? Y uno de los motivos principales, lógicamente, son esos jeeps. Entonces, ¿cuáles son las aerolíneas nacionales que tenemos en Tanzania? Os las pongo solo como recordatorio, aunque muchas veces vosotros conocéis ya sobre todo las aerolíneas internacionales, tampoco hace falta que hablemos de ellas. Entonces, esto va a ser importante para hacer esas conexiones entre Kenia y Tanzania, ¿no? Estas aerolíneas internacionales. Entonces, sobre todo, lo que sí que es importante conocer, ¿cómo llegamos a Tanzania? Pues, como os decía antes, desde Masai Mara podemos combinar vía Migori, Tarime, llegaríamos a lo que es el parque de Serengeti, donde tenemos este Serengeti Serena Safari Lodge, que es uno de los más habituales. O desde Nairobi podemos coger una carretera que está muy bien, es una carretera que es muy transitada, tiene muchísimo tráfico rodado, sobre todo de camiones, pero es una carretera que, como veis, para hacer unos 300 kilómetros aproximadamente son solo unas 4 horas. Para los estándares de África es un ritmo muy bueno de velocidad. Y llegaríamos a lo que es la zona de Arusha, ¿no? Por contra, si veis, para llegar desde Masai Mara hasta Serengeti tardamos 7 horas aproximadamente para hacer 300 kilómetros, es decir, 40 kilómetros más tardamos 3 horas más, ¿no? Y esto, lógicamente, es por la tipología de carreteras que tenemos que utilizar. Y luego, desde Arusha, pudiendo hacer esa noche en Arusha, por ejemplo, continuaríamos a la zona del Serengeti, donde ya tendríamos este traslado similar al que hacemos desde Masai Mara, con esas 7 horas, 350 kilómetros, donde lo recomendable es habitualmente parar en el lago Manyara para que no sea un día completo de 7 horas de coche y que no hagan nada más, ¿no? Entonces, al menos hacemos esta parada a mitad camino para que el pasajero pues, pueda desconectar un poquito y pueda hacer algún tipo de actividad en la zona del lago Manyara, que además la zona del lago Manyara es un lago de muchísimo valor, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. Entonces, llegaríamos a las playas de Kenia. Os enseño algunas simplemente para que veáis un poco cómo son las playas. Esa playa de Mombasa que veíais antes, que os enseño aquí, como podéis ver, son aguas muy, muy azules, aguas limpias, sobre todo arenas de tierra muy, muy, muy clara. Entonces, como os decía, podemos llegar por carretera cuando hacemos esos parques de Tsavo. No confundir, por favor, Samburu, la ciudad de Samburu que tenemos aquí, no confundirla con el Parque Nacional de Samburu que tenemos en el norte del país. Esto es un error común. No es el parque, esto es simplemente una ciudad que se llama Samburu. Tendríamos luego la opción de ir por avión también o el tren. Entonces, nosotros, ese programa que hace la zona de playas, recomendamos posteriormente regresar con el tren y no con el avión. Y si tenéis vuelos de salida desde Mombasa, lo suyo, lógicamente, es salir desde Mombasa, no regresar a Nairobi. Luego, la playa de Diani es nuestra mejor recomendación para Kenia. Tenemos grandes resorts, playa de mucha calidad y, sobre todo, se encuentra mucho más al sur de Mombasa, al contrario que Malindi o Lamu, que están más al norte, en la zona superior de Mombasa. Aquí nos acercamos mucho hacia el sur y, obviamente, cuanto más nos acercamos hacia el sur, más cerca estamos de Zanzíbar, con lo que se asemeja más siempre la calidad del agua o de las playas a lo que vamos a tener en Zanzíbar. Entonces, sobre todo, el detalle importante de Diani es que tenemos un cruce que se tiene que hacer por un ferry. Entonces, esto nos obliga a compaginar unos horarios de traslados de entrada o salida a los hoteles en base al traslado con este ferry. Entonces, esto hace que el pasajero, igual, por ejemplo, el día que sale, no salga en el check-out habitual, ¿no? A las 12 del mediodía, sino que igual, si coincide por su vuelo de salida, tenga que coger el ferry que sale antes y que tenga que salir del hotel, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ¿no? Todo dependerá siempre de su vuelo de salida o el tren de salida de Mombasa para luego regresar a Nairobi. Y entonces, bueno, os enseño un par de imágenes más. Esta zona de Malindi también es una zona de gran calidad. Podéis ver estas aguas transparentes con este
estos fondos muy, muy blancos con estas arenas. De nuevo, veis aquí un poquito en esta playa, estas arenas blancas. En el caso de Malindi no sería necesario ir a Mombasa, podríamos ya directamente volar desde Nairobi hasta Malindi, donde además de Malindi podríamos hacer, por ejemplo, la zona de Watamu. Y esta otra zona de Lamu, que tendríamos más al norte, que es como una zona un poco más autóctona, un poco más tradicional keniana. Os enseño esta área de Watamu también, donde como podéis ver son zonas muy bonitas también. Entonces el pasajero que no quiera o no pueda permitirse ese dinero, ese gran coste que tiene las playas de Zanzíbar, en Kenia vamos a tener grandes opciones de playa. Pero sobre todo la recomendación, el área de Diani. Entonces, como decía, esa zona de Watamu, con ese vuelo a Malindi y el traslado por carretera de muy, muy, muy corta duración a la zona de Watamu. Entonces, los transportes, sobre todo, tenemos que entender el tipo de vehículo que se encuentra en Kenia. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis enviado ya pasajeros antes, lógicamente, ¿no? Lleváis mucho tiempo trabajando también con estos destinos, pero hay que comprender el por qué la tipología de vehículos. Este tipo de vehículo que tenemos aquí es uno de los tipos de vehículos que se utilizan en las conservancias o que utilizan los rangers, es decir, los propios equipos de seguridad de los parques. No son los vehículos que nosotros utilizamos. Entonces, ¿cuáles son los vehículos que nosotros tenemos? Uno de ellos, por ejemplo, es este. Esto es lo que le llamamos el Jeep. Realmente es un Toyota Land Cruiser de fabricación militar. Son muy robustos. Tienen, como siempre, sus pros y sus contras este tipo de vehículos. En este caso, se trata de vehículos más altos, que tienen un centro de gravedad mayor. Entonces, esto hace que el vehículo se mueva más. También las amortiguaciones tan altas hacen que permita tener una velocidad mayor y esto de nuevo afecta en ese movimiento que tiene el vehículo. Por eso nuestra recomendación no es tanto los jeeps, sino las minivans. Y sobre todo cuando tengamos personas mayores o personas que sufran de espalda, yo recomendaría más las minivans que los jeeps. Es verdad que el jeep es más cómodo, es un vehículo de mucho más valor, es más cómodo por el propio equipamiento que tiene, pero esa mayor velocidad hace que la incomodidad en las carreteras se note más, ¿no? Los baches se pueden pasar más rápido, entonces esto siempre afecta mucho al movimiento. Entonces, en general, como veis, todos los vehículos van a tener siempre este techo abatible que tenemos en la parte superior. Muchos de ellos, sobre todo las minivans, van a tener el techo en la zona del conductor también abatible. En este caso lleva Simón aquí lleva una vaca, lleva como una especie de almacenamiento para poder llevar gasolinas o cualquier equipaje que tuviera que llevar aquí. Pero el equipaje, os enseño antes de nada, antes de hablar de las minivans, os enseño, tradicionalmente el equipaje se lleva siempre detrás, entonces esto es por el motivo de que siempre recomendamos y deberíais casi que mencionar de manera obligatoria al pasajero llevar maletas de poco tamaño y blandas, no llevar nunca maletas rígidas. Las maletas rígidas, imaginaros, el espacio es pequeño, sería este detalle que tenemos aquí detrás en la imagen, es igual de grande en el Jeep que en la minivan, no hay diferencia en cuanto al tamaño. Entonces, las maletas se tienen que acumular una encima de otra. Entonces, imaginaros las maletas de 6 o 7 personas una encima de otra. Esto hace que las maletas rígidas, con el bache, el raqueteo, con el peso de las maletas encima, puedan tener cualquier raja. Entonces, por eso siempre nuestra obligación es no recomendar las maletas rígidas. No nos podemos hacer responsables de este tipo de situaciones si el pasajero lleva una maleta rígida, porque deben llevar una maleta blanda. Y también, en la medida de lo posible, no llevar maletas de 30 kilos. Obviamente, para el safari no es necesario llevar tanta ropa, entonces llevar maletas de 30 kilos no tendría mucho sentido. Y luego, como os decía, este es el vehículo estándar, este es el vehículo que habitualmente todos los receptivos utilizamos. Diría que el 90% de los tours se hacen con este tipo de vehículos. Lo otro son suplementos que los pasajeros van a solicitar para tener el Jeep. Entonces, son vehículos adaptados, no os equivoquéis. Luego os enseñaré una imagen del por qué no debéis confundir los vehículos modernos que hoy en día conocemos en muchos destinos turísticos con estos. Son vehículos adaptados al lugar, son vehículos preparados, que por ejemplo, en general muchos de ellos llevan amortiguación y además paliers, para los que conozcáis un poco más esa parte técnica, son esos amortiguadores que suelen llevar los camiones entre un eje y otro para poder soportar mucho mejor el peso y los baches. Podéis ver algunos de los interiores, por ejemplo, que tenemos en minivans o en los jeeps. Según el año, pues suelen tener un tipo de diseño u otro. Y de nuevo, como veis, tenemos este techo abatible e incluso también tendríamos un techo abatible en la zona del conductor.
Entonces, importante también que veamos este detalle de la imagen del cómo van los asientos. Tenemos siempre un chofer guía, que es el que conduce y guía el grupo en este vehículo. Y tenemos luego 7 plazas, que son las que solemos utilizar, aunque tenemos una octava siempre disponible, que no la solemos utilizar para que los pasajeros puedan tener disponibilidad de ventanilla todos ellos. Pero, obviamente, si en alguna situación se da el caso de que hay un pico y hay 8 personas, obviamente no podemos coger 2 vehículos y poner 4 y 4, ¿no? Utilizaríamos esa octava persona. Pero raro es que utilicemos esa octava persona. Entonces, el tren de Kenia es este tren que hace ese traslado de Nairobi a Mombasa. Como podéis ver, es un tren moderno, con sus sillas, con su restaurante, con sus mesas, con sus butacas. Es decir, es un tren en condiciones. Además, es un tren moderno porque relativamente hace pocos años se construyó la vía de tren en Kenia. Fue una empresa china la que había un proyecto para conectar muchos países africanos y hacer una línea que desde Mombasa, continuando Nairobi hacia los países vecinos, conectar a muchos de los países de África, pero por el proyecto, inversión, etcétera, problemas en la financiación, pues se quedó y no evolucionó más. Pero nos dejó, gracias a esta inversión, nos dejó un traslado desde Nairobi a Mombasa completo. Luego, los vehículos que se van a utilizar de manera general en las ciudades para esos traslados de entrada, salida, para los safaris, no, obviamente, ¿no? Van a ser este tipo de vehículos minivans, más modernas. Ya aquí veis que utilizamos ya vehículos adaptados a la ciudad, no al campo, donde tenemos además de manera rara para los que muchas veces pensamos en nuestros países. Nosotros en España, por ejemplo, no tenemos tantos vehículos eléctricos como tenemos aquí, donde muchos taxis son eléctricos. Sí que es verdad que tenemos muchos esos híbridos, ese Toyota Prius, famoso, que tiene muchos taxistas, pero aquí además tenemos muchísimos vehículos eléctricos. Pero sobre todo esta imagen que tenéis abajo es importante porque en determinadas horas del día y en determinadas zonas como las autovías de entrada o salida de la ciudad o las conexiones con el aeropuerto, el tráfico es muy, muy denso. Entonces, esto es el motivo por el que los vuelos deberían ser siempre por la tarde, noche, última hora o de madrugada, y así evitamos estos grandes accesos colapsados a la ciudad. Y también, sobre todo, porque el pasajero a veces, cuando salimos de Masai Mara, recordemos, esas carreteras son bastante malas. Cuando tenemos las épocas de lluvias, esto sería un extremo, obviamente esto ya es un extremo fuera de lo habitual, pero hay que ser conscientes de que podemos encontrarnos esta carretera seca. Imaginaros tener que entrar por este camino, subir y bajar. Las minivans, los jeeps pasan perfectamente, os lo aseguro, pasan por agujeros que nunca nos lo imaginaríamos, pero en esas épocas de lluvia puede dilatarse el tiempo más para poder llegar hasta la zona, ¿no? Entonces, ese pasajero que va a salir de Masai Mara, que tiene que ir a Nairobi a tomar su vuelo, que tenemos 6 horas de traslado, lógicamente no va a salir a las 12 del check-out del hotel y hacer 6 horas de traslado. Vamos a salir mucho más pronto, porque si salimos a las 12, vamos a llegar a Nairobi y vamos a tener además otras 2 o 3 horas de tráfico para poder llegar al aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso siempre los horarios de salida de los hoteles, el pasajero tiene que entender que no vamos a salir en las horas estándar que en cualquier otro destino el pasajero disfruta de todo el tiempo del hotel hasta que es la hora del check-out. La gastronomía en Kenia es muy buena. A mí personalmente es una de las que más me gusta. Yo, lo hemos hablado en otras presentaciones, sabéis que yo suelo comer mucho. Entonces, pruebo muchísimo todas las comidas y en Kenia vamos a tener gastronomías muy similares a las nuestras de los países hispanos, donde vamos a tener el pan, por ejemplo, detalle importante muchas veces, el pan, la patata, los guisos, estas tortas, ¿no? Estas tortillas de maíz, el maíz incluso propio. Entonces, de manera que el pasajero, tenemos una gran hotelería, tenemos unos grandes servicios de restauración para los desayunos, para las comidas. El único detalle así un poco diferente es que en algunos hoteles en Masai Mara, hoteles sobre todo más tradicionales, se puede dar el caso de que en el hotel hagan una barbacoa. Entonces tenemos que entender que cuando estamos en Masai Mara, la etnia, la tribu Masai Mara es la que dirige muchas veces este tipo de actividades. Entonces, si hacemos una barbacoa en algunos de estos hoteles, van a ser barbacoas que muchas veces gestiona los propios Masai Mara. Entonces, no sería nada raro estar comiendo cordero a la brasa directamente mientras el Masai Mara lo está cortando y nos dan incluso esa sopa tradicional mara
que es muy fuerte, con muchísima energía. Entonces tenemos que entender que no vamos a tener ese típico barbacoa que podemos tener en un gran resort o en un lodge de 5 estrellas, ¿no? Entonces el pasajero tiene que ser consciente de que en los hoteles de 3 o 4 estrellas se pueden dar este tipo de situaciones como más caseras, ¿no? Entonces ese pasajero que busque algo más elitista debería irse a los hoteles de 5 estrellas, no a los de categoría Deluxe. Y luego, bueno, simplemente que en Kenia tenemos también una producción de café importante, tenemos también una producción de cervezas locales, entonces ese pasajero que siempre tenga ese detalle por el alcohol local, por esas cervezas locales, vamos a tener también la oportunidad, ¿no?, de disfrutar de ellas. Y bueno, como siempre, esos 4 detallitos de algunas curiosidades, algunas costumbres que me gusta comentar. Aprovecho esta imagen donde tenemos a este señor con estas botellas de agua para mencionar que el agua a día de hoy en Kenia, la mayoría se utilizan las botellas de plástico en todos los hoteles, incluso en cualquier tienda o la propia población local muchas veces utiliza las botellas de plástico. Entonces, nos encontramos muchísimas, desgraciadamente, muchísimas botellas que se tiran, que la propia población no controla y tira en los márgenes de las carreteras, ¿no? Sobre todo los camioneros, transportistas, muchos de estos vehículos de transporte colectivo que tenemos entre las ciudades, pues no se tiene un buen control en ese sentido. Y luego veréis por qué os menciono este detalle. Pero, sobre todo, algunas costumbres, recordemos, la historia, la tradición, toda esa información de los guerreros Masái, ¿no?, que sería una de las costumbres clave, ¿no?, para el país. Pero no solo ellos, como os decía, estas etnias, por ejemplo, aquí os pongo una etnia de la zona de Samburu, donde podéis ver esas diferencias que tenemos de etnias de unas zonas a otras, de manera que no solo pensemos en los Masái Mara. Y luego tenemos el Lipit, que es ese baile tradicional que en algunos hoteles le dan la bienvenida. Es un honor, ¿no?, para el pasajero cuando los Masái Mara hacen esa danza Lipit recibiéndolos. Y los Matatu sería ese transporte colectivo que os mencionaba que se utiliza entre ciudades. Es algo muy curioso. El keniata lo utiliza mucho para trasladarse. ¿Y por qué os pongo sobre todo esta imagen inferior? Porque recientemente, en los últimos años, se ven ya muchísimos de estos tipos de vehículos. Esto sería esa típica Toyota Hiace que tenemos mucho en Asia. Es el típico vehículo que en Tailandia o en Vietnam vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer los traslados de entrada o salida. Es la minivan que solemos utilizar para grupos pequeñitos. Pero en Kenia se está utilizando como matatu. ¿Por qué os lo menciono? Porque muchos pasajeros en los últimos 2 años se han quejado de, es que yo he visto minivans modernas, es que yo he visto vehículos mucho más modernos que los que se utilizan para el safari. ¿Por qué no se utilizan estos vehículos? Pues obviamente no se utilizan porque no son vehículos adaptados para la vida de un safari. Estos vehículos durarían 2 días. Es decir, nosotros metemos a un vehículo de estos modernos con este tipo de construcciones modernas en los safaris, se rompen. Entonces el pasajero tiene que ser consciente de que va a haber estos vehículos por la carretera, pero no porque los vea quiere decir que sean vehículos disponibles para utilizar en los safaris. Como digo, muchas veces tenemos ese problema de que los pasajeros ven la minivan y dicen, estos son vehículos de los años 80, me han puesto un coche que tiene 15 años. No, ni mucho menos, son vehículos nuevos, pero se utiliza ese tipo de vehículo por la gran dureza que tiene. Llegamos entonces a los alojamientos. Aquí os pongo una imagen general de un resort, de un lodge de 5 estrellas para que veáis cómo son los típicos lodges que vamos a tener, sobre todo en zonas fuera de los parques nacionales, donde son zonas más protegidas, donde tenemos menor problemática con animales salvajes. Y en cuanto a cadenas hoteleras, os enseño algunas de ellas. No tenemos obviamente una gran dispersión de cadenas hoteleras en la zona de Kenia. Sobre todo vamos a tener muchas cadenas nacionales que son las que nos van a ofrecer el servicio en los lodges, en esos parques nacionales. Entonces, algunas de estas cadenas, lógicamente, las vamos a tener en la zona de Nairobi o en las zonas de playa, ¿no? Entonces, tenemos esos Dusit, el Crown, Hilton, el Intercontinental o Radisson, pero sobre todo, como digo, en las zonas de Nairobi, aunque algunas de ellas también pueden encontrarse a lo largo del país. Entonces, os enseño para que os hagáis una idea de cómo son y sobre todo que recordemos, igual que pasa en Asia, no recomendamos nunca ofrecer los hoteles en base a las estrellas, siempre recomendamos ofrecer los hoteles en base a First, Superior, Deluxe, A, B, C, primera, segunda, tercera, como queráis, ¿no? Aquí tenemos este Ark Lodge, el hotel Ark Aberdares que os decía antes, donde teníamos esa laguna.
Como veis, es una categoría única porque la verdad es solo utilizamos este hotel. Y en Serena, perdón, en Mount Kenya, aquí no se ha cambiado, debería poner Mount Kenya, tenemos este Serena Mountain Lodge, donde, como podéis ver, tenemos este balcón en la zona trasera, donde el pasajero puede disfrutar de la laguna desde su habitación. Y luego os enseño algunos de los lodges en varias categorías que vamos a ir teniendo, por ejemplo, en Amboseli, en Kibo. Kibo es una cadena también conocida, Kibo Safari Camp. Amboseli Serena, también la cadena Serena conocida en categoría Deluxe. Podéis ver el tamaño de las habitaciones. Y sobre todo hay un detalle importante y es que de manera general los lodges que se encuentran dentro de los parques van a ser tiendas porque no está permitido hacer construcciones en los parques o a lo sumo lo único que tienen permisos para hacer estas bases de roca o de piedra, digamos, de piedra para poder hacer lo que es la construcción de las tiendas, pero no pueden hacer construcción de edificios, está prohibido, ¿no? Luego tendríamos, por ejemplo, en el lago Naivasa, el Sawela Camp, de muchísima calidad. En Nakuru, por ejemplo, no dormimos en el Parque Nacional, dormimos en la ciudad de Nakuru. Entonces aquí tenemos el hotel que se utiliza en categoría superior, el Eastmark Hotel, es un hotel estándar, categoría normal y corriente. Las habitaciones la verdad es que son enormes, pero no tiene mucho mobiliario, es uno de los fallos así que le puedo ver yo al hotel. El hotel está muy bien, la cocina, restaurante, el propio edificio y las habitaciones, pero obviamente, como veis, es un hotel estándar que se puede definir como categoría superior para Kenia. Y luego llegamos, por ejemplo, al Sarova en categoría Deluxe. Esto sí que ya es un salto más hacia arriba. Sobre todo la cocina es espectacular. El chef, la propia cocina y las dietas que ofrecen dentro son realmente espectaculares. Y llegamos, por ejemplo, a Masai Mara, donde tendríamos el All Moran, es en categoría First. Como podéis ver, se trata de una tienda. No se ve aquí, pero todas las tiendas siempre tienen como una especie de protección o tejado de madera o de paja en las partes superiores. Ahora luego os enseñaré algunos de ellos. Pero, obviamente, una categoría First más básica, donde las tiendas son más pequeñas, con menor mobiliario y, obviamente, con materiales de menor calidad. Por ejemplo, este Olmorán, la propiedad es muy buena. El único detalle es que las tiendas son más económicas, pero lo que es la propiedad es realmente muy, muy buena, incluso la zona del restaurante. Este Manyata podéis ver que es como mucho más tradicional, construido incluso de manera más original para la ubicación en la que se encuentra, pero veis que es un hotel muy, muy sencillo. Son hoteles correctos, no dan ningún tipo de problema. El pasajero disfruta mucho de las zonas y, como mencionaba antes, realmente vamos al hotel a dormir exclusivamente, no vamos a disfrutar más tiempo del hotel porque siempre van a estar de safari para arriba y para abajo. Y cuando saltamos, cuando ya salimos de esas categorías First, por ejemplo, veis este Simba, cadena Simba también conocido, el Simba Oryx, donde tenemos este tejado que os mencionaba antes. Y como podéis ver, tenemos los animales, es decir, están allí, las cebras están allí, esto es algo habitual. Entonces, por eso muchos de los hoteles se encuentran o protegidos con algún tema, con algún sistema de luces o sonidos o alguna valla para evitar que los animales se acerquen, pero muchos de los lodge nos podemos encontrar camps que estén en medio del parque, que sean totalmente al aire libre, entonces puede ser que se acerquen animales por la noche, elefantes, leones, etcétera, no es nada raro. Entonces, por esto es el motivo de que en las zonas de Masai Mara, sobre todo, los Masai Mara, es decir, los propios miembros de la tribu Masai, son los que se encargan de la seguridad de muchos de los hoteles y siempre nos van a ofrecer una linterna en las habitaciones para que podamos hacer una luz y podamos sacar esa luz hacia el exterior en la que enseguida viene un Masai y nos acompaña a la zona del restaurante o a donde tengamos que ir, ¿no? Si tenemos que ir al lobby, etcétera. Por eso siempre se explica, se dan unas medidas de seguridad en todos los hoteles para que el pasajero no salga de la tienda de campaña por la noche, porque, como digo, puede ser normal, ¿no? Que cualquier león o un elefante, cualquier tipo de animal o incluso algo más peligroso como podría ser una serpiente, que no se va a asustar, como un león, que puede escuchar ruidos o ver una luz y se puede asustar y se puede ir, una serpiente no, y pudiéramos tener una mordedura de cualquier víbora negra, etc. Entonces, os enseñaba este Sekanani en categoría Deluxe, donde podéis ver el gran tamaño, el cambio en la calidad de la tienda comparado a las categorías inferiores, ¿no? Y en Nairobi utilizamos en categoría First el Ibis Styles, es un estándar, no hace falta hablar mucho de los Ibis, es un hotel en categoría superior, pero lo utilizamos en categoría First porque nos va a ofrecer la oportunidad de que el pasajero tenga algo normal en su tiempo en Nairobi.
y luego ya damos el salto a un hotel como el Tefmeria, que sí que lo incluimos en categoría superior, o el Golden Tulip, que sería ya un hotel de categoría deluxe. Como veis, aquí estamos en la capital, esto es una gran ciudad, con lo que entonces las opciones hoteleras son algo más cercanas a los estándares occidentales. Y bueno, luego os enseño en Samburu, el Samburu Lodge, en Sabo el Boy Lodge o el Sentrim, también cadena muy conocida en la zona de Kenia, en Sabo también el Sentrim Camp. Como podéis ver, en categoría superior, de nuevo una habitación de gran tamaño debido a que la cadena Sentrim es una cadena de calidad, ¿no? Y sobre todo quiero aprovechar esta imagen de Sabo para ese parque, ese que os enseñaba antes en Masai Mara, que tenían esas cebras. Esto es algo muy habitual. Algunos más modernos están haciendo como unas zonas acristaladas, donde delante de la tienda tienen como unas puertas de cristal para que puedan verlo todo, pero de manera general esto es lo que nos encontramos, ¿no? Tenemos estas lonas que se pueden levantar, entonces el pasajero puede tener las lonas bajadas por la noche con estas telas transparentes y poder estar viendo el cielo, ¿no? O poder estar viendo toda la explanada que pueda tener delante, porque habitualmente están dirigidos hacia zonas del parque donde incluso podríamos ver animales, ¿no? Desde la habitación. Y bueno, llegamos a algunos hoteles de playa para que veáis algún tipo. El hotel más básico, el Reef Resort, en Diani, en categoría First, veis que tiene como este toque muy de playa, ¿no? Con estas cañas, etcétera. El Leopard Beach, cadena Leopard también conocida en Kenia, categoría Deluxe. Aquí ya veis el cambio. Pasamos de un hotel en First a un hotel en categoría Deluxe. Esto es un gran hotel en la zona de la playa. Sobre todo lo pongo para que veáis que los hoteles que trabajamos en las zonas de playa, cuando nos vamos a categorías obviamente más altas, están en los estándares de calidad que podemos tener en cualquier otro destino que tenga playa. Y sobre todo este Jacaranda Indian Ocean Beach, como podéis ver, este tipo de villas o bungalows con este acceso directo a la playa con la habitación con estas puertas, ¿no? Que dan directamente a lo que es la arena y directamente el agua. Y bueno, no os enseño más tampoco hoteles, pero sobre todo que entendáis que siempre nuestra recomendación en Kenia va a ser trabajar con categorías superior y deluxe. La categoría First se trabaja muchísimo, en España es una categoría que se vende mucho, pero obviamente el pasajero tiene que ser consciente de que está yendo a África, a un hotel en categoría First, que es mucho más económico, que es correcto, no va a dar problemas, no tenemos reclamaciones, pero no se puede comparar con hoteles que tengamos en una gran ciudad en categoría First o en otros destinos, ¿no? Donde un hotel en categoría First, obviamente, como en Vietnam o en Tailandia, en la zona de Indonesia, los hoteles en categoría First son espectaculares. Lógicamente, esto es África, ¿no? Entonces, esos 4 detallitos de interés que os doy siempre para acabar. El detalle que os mencionaba antes de las botellas de plástico, recordemos ese detalle de las botellas de plástico que nos encontramos en la carretera, pues Kenia fue uno de los primeros países, bueno, fue el primer país realmente que prohibió la utilización y la importación de las bolsas de plástico, aunque Ruanda ya en 2008 tuvo una especie de acciones muy similares, pero fue Kenia el que en 2017 lo prohibió. Y aquí no hablamos de algo banal, hablamos de algo muy serio, donde tenemos incluso sanciones económicas hasta los $30.000 y multas de cárcel, o sea, perdón, y penas de cárcel para los pasajeros que importen bolsas de plástico. Se lo han tomado muy en serio. Luego, en 2019, Tanzania también implementó un ban sobre el plástico. Es un proyecto a varios años que se acababa este año. Entonces, no es nada, no es broma, hay que tenerlo en cuenta. Y ese pasajero, esa típica bolsa de plástico que llevan las zapatillas o que llevan artículos dentro para luego llegar al país, no se puede importar. Si tuvieran una inspección, podrían multarlos con multas muy serias y ponerles incluso hasta una pena de cárcel. Entonces, hay que recordar estos detalles para que el pasajero sea consciente. Es realmente loable que un país como Kenia, un país pobre, haya limitado el acceso al plástico en pro de la fauna, cuando en muchos otros países más avanzados o económicamente más ricos como los nuestros, el plástico se sigue utilizando de manera general, ¿no? Entonces, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Con este detalle con Kenia. Y los productos locales, aquí os pongo algunos de ellos, pues estos collares, muchas pulseras, cinturones, trabajados con estas cuentas de plástico, hacen realmente maravillas. Estas lanzas o escudos Masai también son un souvenir muy típico, o estas telas Masais. Nosotros habitualmente al pasajero cuando llegan les damos siempre una bolsita donde tienen un gorro, no lo puedo enseñar porque lo tengo aquí enganchado, pero es un gorro que solemos darle, este típico chambergo que se utiliza mucho, donde lo damos luego trepado para que el pasajero pues, pueda cubrirse un poco del sol.
Y tenemos también esta piedra dulce donde hacemos muchos artículos en Kenia de este tipo, ¿no? O el trabajo en madera. Pero sobre todo ya no es tanto el hablaros de los productos locales, sino hablaros de que hay que contar con qué país estamos, no hay que estar regateando en las tiendas, no hay que estar tampoco entrando a ese detalle del rascar el dinero que podamos, porque siempre hay que colaborar con esas economías locales, ¿no? En la medida de lo posible. Y bueno, en cuanto a la moneda, es verdad que no es demasiado importante porque debido a los itinerarios que habitualmente son en pensión completa, puesto que se encuentran en zonas donde no pueden desplazarse a ningún sitio, van a tener siempre esas pensiones completas, excepto, por ejemplo, en la ciudad de Nairobi, donde va a ser solo el desayuno porque entran o porque salen de la ciudad, nada más. Entonces, el chelín keniano no es algo muy habitual. Puede ser que sí que pasajeros lo necesiten en algún sitio, pero con dólares van a poder trabajar en cualquier lugar e incluso en muchos de ellos van a poder pagar incluso con tarjeta, de manera que tampoco es tan importante el llevar o el hacer esos cambios de moneda, ¿no? Las propinas, esto sucede como en Estados Unidos, es algo habitual, los botones, sobre todo en los hoteles de un nivel más alto, los guías, los conductores, los cocineros, cuando tenemos un safari que aporta un cocinero, esperan esas propinas, es algo normal. Tenemos estas propinas que son esos 200 chelines kenianos, perdón. Entonces, es algo que debemos recordar, ¿no? Los restaurantes ya nos incluyen ese recargo siempre por servicio. Y luego, en las maletas, ese detalle que os mencionaba antes, no llevar maletas muy pesadas, aproximadamente recomendamos unos 15 kilos, no llevar maletas rígidas, sobre todo llevar maletas pequeñas, flexibles, y además se añade que cuando, como decía al principio, esos pasajeros que quieran hacer itinerarios con vuelos, que quieran trasladarse de una zona a la otra con vuelos en lugar de por carretera, con el alto coste que eso supone, deben también tener en cuenta que las limitaciones son 15 kilos por persona y además no podemos implementar los kilos, puesto que se tratan de avionetas, ¿no? Entonces, por mucho que queramos, puede haber no disponibilidad si hay más pasajeros en el avión, entonces no podemos llevar más kilos tampoco. En cuanto a las comunicaciones, tenemos 4 grandes compañías que son estas que os indico aquí. Funciona muy bien la cobertura telefónica en el país. Tenemos solo 4G en el caso de Falvia. Las tarjetas son muy económicas, unos $10 aproximadamente, con lo que el pasajero puede llegar al aeropuerto o en cualquier tienda cuando llega a Nairobi, comprarse una y disfrutar de conexión en todo el país. La electricidad, lógicamente, herencia de esa colonia británica, tenemos este enchufe de tipo G. Y en cuanto a la salud, no hay problema, no es un país problemático en cuanto a la salud. Debemos recordar que los que proceden de Perú deben llevar siempre esa vacuna de la fiebre amarilla, lógicamente, o los que han estado recientemente en Perú. Además, sobre todo para los pasajeros que combinen ambos países, Kenia y Tanzania, las recomendaciones que la lleven, porque hay un poco de discusión, ¿no?, entre Kenia y Tanzania de que si uno dice que el otro es país de fiebre amarilla y en la inversa, entonces al final hay veces que puede ser que nos encontremos que cuando vamos de Kenia a Tanzania, que ninguno de los dos es necesario la vacuna de fiebre amarilla, pero nos digan que como venimos de Kenia hace falta tener la vacuna, ¿no? Como digo, no es obligatorio, no deberían pedírnosla, pero bueno, a veces puede surgir el caso, ¿no? Y luego las festividades, en su mayoría, pues la mayor importancia son las festividades religiosas cristianas, como hemos visto, un país religioso, cristiano, con un 80% de la población. Entonces, sobre todo, Semana Santa y las Navidades son las más importantes porque además nos van a repercutir un sobrecoste en unos suplementos hoteleros en la estancia del pasajero. Y luego, en cuanto a festividades locales, por así decir, pondría sobre todo la del 20 de octubre, cuando a Jomo Kenyatta, el padre fundador, el antiguo presidente, fue detenido en el 52 y también la de la celebración de la presidencia o la del Día de la Independencia, ¿no? Pero sobre todo, lo más importante es Semana Santa y Navidad, que son las épocas en las que tenemos además esos incrementos de precio. Y bueno, para los que habéis entrado un poquito antes, al principio había puesto un vídeo de Magical Kenya, os mencionaba sobre la página web de Magical Kenya. Es una página web muy buena, muy completa. Desgraciadamente no se encuentra en español, se encuentra solo en inglés, bueno, inglés, ruso e italiano. Y vais a encontrar además muchos contenidos también en su canal de YouTube. Yo os recomiendo también que visitéis el canal de YouTube, donde vais a poder tener siempre grabaciones, además de manera habitual, van ampliando grabaciones. Vais a poder tener muchas imágenes de los parques, incluso como ese vídeo de introducción que os ponía yo al principio, que procede también del canal de Magical Kenya en YouTube.
Y bueno, como siempre, daros las gracias por vuestro tiempo. Sé que son semanas que llevamos haciendo presentaciones, siempre un detalle, ¿no? El teneros aquí en vuestro tiempo.